paz y bien. Estoy sediento del Dios que da la vida. Homilía de lunes de la tercera semana de Cuaresma, ciclo A. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret. Dijo a la multitud en la sinagoga: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina, sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. No hay ninguna duda que el reino de Dios llega para los pobres, para los humildes, para los que tienen fe. La llamada a mantener nuestras manos limpias y con ellas todo nuestro entorno en el cual nos desenvolvemos es una emergencia tanto más imperiosa cuanto más casos de COVID-19 se van dando en el mundo y en nuestro país. No hay duda que hemos de movernos más en la prevención que en el miedo, más en la responsabilidad que en la piedad personal. La Conferencia del Episcopado Mexicano acaba de emitir el comunicado donde pide se eviten todas las reuniones para grupos numerosos. ¿Esto es por miedo? No, es por precaución, sobre todo para cuidar a los demás. Muchos están criticando estas medidas, pero la situación actual a nivel mundial es difícil. No es la misma que hace 500 o 1000 años. La mayoría de los contagios a nivel mundial se ha dado por personas en constante movilidad. Se ha importado el virus a nuevos lugares, a nuevas ciudades, a nuevos países, y de esta manera se va creando una epidemia. Entonces, no podemos decir que no pasa nada, porque nunca sabemos con quién entramos en contacto o con quién han estado los demás. Sin lugar a dudas, la apelación más fuerte es a la fe, a la oración, a permanecer humildemente a los pies de Jesús, como decíamos ayer, en espíritu y en verdad. Todo esto viene a cuento a propósito de la primera lectura. El baño purificador de Naamán en las aguas del Jordán nos recuerda el sacramento del bautismo, de gran actualidad en la Cuaresma y en la Pascua. Ayer escuchábamos el Evangelio de la Samaritana y nos recordaba el don del agua viva. Está bien tramada la historia del general extranjero que acude al rey de Israel y luego al profeta Eliseo, con los consiguientes malentendidos y finalmente su curación. Todo termina con la profesión de fe del pagano. Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Cuando nosotros, cristianos del siglo XXI, somos capaces de voltear a ver a Dios y recordar y comprometernos verdaderamente con nuestro bautismo, elevamos nuestra oración de fe, de confianza, de esperanza, en que seremos sanados, en que seremos curados, en que seremos protegidos ante la situación actual. Es verdad que hay muchos y cada vez son más los que se han estado contagiando con este virus,
pero también es verdad que las medidas de precaución son las que pueden evitar una verdadera catástrofe. Sí, por supuesto, primero y antes que nada la cuestión de la fe, la confianza en el Señor, pero el Señor nos pide ser responsables. El Señor verdaderamente nos da la libertad y la capacidad de poder tomar la situación en nuestras manos y poder actuar en consecuencia. La profesión de fe, precisamente, de Naamán, unida al rito del baño en agua, parecen como un anuncio del bautismo cristiano. No olvidemos que en el sacramento del bautismo quedamos limpios de la mancha del pecado, morimos al pecado y resucitamos a la vida nueva por medio del agua y del Espíritu Santo. El tema del agua aparece también en el Salmo, pero esta vez no en forma de baño, no de purificación, sino de bebida. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Es curioso, pero hoy la homilía de la primera lectura, además de lo que hemos dicho, la hace el mismo Jesús en la sinagoga de su pueblo, Nazaret. Achaca a los fariseos que no han sabido captar los signos de los tiempos. Este es un punto importante. Nosotros, ustedes y yo, ¿cómo discernimos los signos de los tiempos en la actualidad? ¿Qué nos está diciendo Dios con lo que estamos viviendo hoy, tú y yo? La viuda y el general, ambos paganos, favorecidos por los milagros de Elías y de Eliseo, sí supieron reconocer la actuación de Dios. Y esto es muy importante. Dios pone intermediarios para actuar. Una vez más, en labios de Jesús, la salvación se anuncia como universal y no son precisamente unos no judíos los que saben reaccionar bien y convertirse a Dios, mientras que el pueblo elegido le hace oídos sordos. Ayer mencionábamos que esta salvación era universal, manifestada en la samaritana, que también era creyente, que también esperaba en las promesas de Dios. Hoy vemos cómo a estos, a la viuda de Sarepta y también a Naamán, al general, Dios los escucha por intercesión o intervención de Elías y de Eliseo. No les gustó nada a sus oyentes lo que les dijo Jesús cuando obraba milagros y enseñaba en nombre de Dios. Mucha gente hacía comentarios despectivos sobre su persona. ¿Acaso no es este el hijo de María? ¿No es el carpintero de Nazaret? Y de allí la tan usada frase de Jesús: nadie es profeta en su tierra. Y entonces nos preguntamos, ¿tiene aplicación esto a nosotros hoy? Sí, claro, por supuesto que la tiene. ¿Cuántos de nosotros, cuando descubrimos a Jesús y queremos vivir nuestra fe, nos encontramos con que algunos de los que nos rodean experimentan sorpresa y hasta a veces nos hacen objeto de burlas y de desprecio? Dijéramos hoy, nos hacen bullying. ¿Por qué? Porque ahora vivimos de una manera diferente, porque vestimos de una manera diferente, porque hablamos de una manera diferente y porque ahora los lugares que visitamos son diferentes, entre ellos la iglesia, la casa de Dios. Porque ahora los amigos que tenemos son hombres y mujeres de evangelio, de oración, de fe. A veces nuestros propios familiares, los propios amigos, los propios compañeros, los que no entienden ciertamente el cambio de vida al intervenir y al Dios y al intentar vivir con Cristo. Se dicen, ¿no es este el que conocemos desde siempre? ¿Qué le pasa? Ahora le da por ir a misa. Ahora le da por rezar.
Ahora le da por servir en la iglesia. Ahora le da por ser adorador nocturno. Si antes no salía de los antros, no salía de la parranda, ahora le da por visitar a los enfermos, por ayudar a los pobres. O quizás si estamos un poquito más fuertes en nuestro testimonio, se preguntan extrañados, ¿por qué no criticamos? ¿Por qué no aceptamos nada deshonesto? ¿Por qué vivimos alegres aún en medio de los mismos problemas de todos? Porque somos capaces de perdonar las ofensas que nos hacen. Porque Dios nos ha dado una vida nueva, la vida en el Espíritu. Porque Dios nos ha hecho entender que somos sus hijos. Porque Dios nos ha hecho saber que Él es fiel. Es difícil para muchos entender que cuando el Señor se hace presente en medio de nuestras vidas, la respuesta a Cristo es un compromiso radical y un compromiso de vida con Cristo. No es con la iglesia, es con Cristo, pero un compromiso de vida con Cristo significa también el rechazo. Jesús fue rechazado entre los suyos porque Jesús no se dio entre los suyos, no les dio por su lado, dio testimonio de su Padre que está en el cielo y vino a decirnos que es un Padre rico en misericordia. Esto nos enseña a nosotros a no ceder ante las presiones que recibimos, a no ceder aún ante el rechazo de quienes queremos, de quienes nos rodean. Lo verdaderamente importante es mantener y defender aquello en lo que creemos, aun cuando el precio sea el desprecio, la burla o la soledad. No es fácil, y ustedes lo saben. No nos es fácil a los mayores y mucho menos a los jóvenes, que muchas veces por miedo a ser distintos y quedarse solos, rechazan a Cristo. Rechazan vivir como cristianos. Joven, te repito las palabras del Papa. Dios es tu Padre. Dios te ama. Cristo dio la vida por ti. Cristo resucitó por ti. Cristo vive por ti. No rechaces tu vida como cristiano. No te avergüences del amor de Dios en tu vida. Da testimonio, sé alegre, sincero, libre, pero desde la perspectiva del Evangelio. No tenemos que olvidar que lo que humanamente puede ser un fracaso es un triunfo a largo plazo. Nadie nunca se ha arrepentido de actuar como cristiano. Hoy nos vemos en la dolorosa situación y realidad de tener que cerrar nuestras iglesias. Esto no es fácil, no es agradable. A mí me causa dolor, pero yo tengo la oportunidad de estar ante Dios. Yo tengo la gran oportunidad de estar ante nuestro Padre que está en el cielo. Y ahí, a los pies de Jesús, en el tabernáculo, en el sagrario, ahí estás tú, porque estás conmigo. Y yo estoy contigo. Es momento de fortalecer la fe. Es momento de creer verdaderamente en Jesucristo. Es momento de ser verdaderos cristianos, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y que desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde tu hogar, iglesia doméstica, se difunda el aroma de la fragancia de Cristo. No rechaces a Jesús. Le puedes rechazar cada vez que acallas tu conciencia y cedes ante la presión del ambiente. Cada vez que sientes vergüenza de proclamar que eres cristiano. Cada vez que permites que alguien permanezca en el error o se burle de los valores del Evangelio. Ahí, en tu familia, ahora has de dar testimonio. En este tiempo de Cuaresma, una Cuaresma muy especial, porque podemos vivirla muchas veces desde el dolor, desde el sufrimiento. No un dolor ni un sufrimiento que nos buscamos, sino que sale a nuestro encuentro, que nos abraza y nos dispone precisamente
para el encuentro con el crucificado resucitado. Por eso en este tiempo vamos a proponernos ser valientes, no negar al Señor, no cansarnos, no renegar de esta situación, tampoco de la iglesia, nuestra madre y maestra. Obedezcámosla humildemente y recemos por ella, que está buscando y cuidando lo mejor para cada uno de sus hijos. No le neguemos a Dios, aun cuando podamos quedar en ridículo, aun cuando alguien parezca sonreír. Cuando nos vea, hablémosle de Jesús, hablémosle de María, hablémosle de los santos. Seamos capaces de demostrar la fe que profesamos. Seamos capaces de dar la vida por los demás. Queridos hermanos y hermanas, en estos momentos cruciales que nos está tocando vivir, unámonos verdaderamente en la oración, adorando a Dios en espíritu y en verdad, y que nuestra plegaria humilde y sencilla llegue hasta los pies de nuestro Padre Dios, para que Él desde el cielo nos derrame su amor, su misericordia, su fidelidad, su compañía. Que María, la Madre que permaneció firme al pie de la cruz, nos conceda caminar con pasos firmes, aunque caigamos, al encuentro de su Hijo Jesucristo el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les doy la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Les mire benignamente y les conceda la paz. El Señor les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.